Querido Padre Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permites, Padre Celestial, el poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder expresar ese grande amor que tú tienes para con nosotros, porque tú nos has amado con amor eterno. Ministra, Señor, nuestro ser interior, exterior, y ayúdanos, Señor, a alinearnos a tu verdad, alinearnos a tu palabra, alinearnos a tu camino, y de esa manera, Señor, poder cumplir los propósitos y planes tuyos en esta tierra, y poder correr la carrera, Señor, y llegar, Señor, a la meta en victoria. Te ruego por cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor, que puedan ser ministrados por el poder de tu Espíritu, que sus oídos se puedan abrir, sus ojos espirituales puedan ser perceptivos, Señor, puedan tener esa visión muy agudizada, Señor, espiritualmente, y que sus corazones puedan ser sensibles, Señor, y puedan captar, Señor, lo que tú les hablas hoy. Remueve todo lo que hay en sus corazones como en mi corazón, porque es para mí también, precioso Rey. Todo lo que esté afectando nuestros corazones sea removido por el poder de tu palabra. Sea quitado, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda acentuarse, Señor, tu bendita palabra y pueda dar vida, Señor, a ese corazón. Si ese corazón, Señor, está débil, tú puedas fortalecerlo, mi Dios. Si ese corazón se siente triste, tú puedas alegrarlo. Que esta mañana, Señor, sea una mañana en la cual podamos nosotros entender la gracia, la misericordia, la bondad tuya para con nosotros. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora y pueda el Señor esta mañana poder ayudarnos a desarrollar el tema que Él quiere que desarrollemos. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis, capítulo 6 y su versículo 9. Hemos estado hablando acerca de los tiempos, el presente que estamos viviendo, pero el tiempo que nos atesora, el tiempo que viene y que ya se está viendo. Amén. Entonces dice aquí, habla de los sellos. Y el quinto sello, ahí en Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Cuando se abre este quinto sello, porque el sexto vemos que ya habla del Cordero de Dios y donde toda la humanidad que está en la tierra tiembla ante la presencia del Cordero. Aquí nos habla de estas almas que están gimiendo justicia. Y si vamos a Apocalipsis 10:2, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Pero si nos vamos más adelante, donde Dios quiere que nosotros verdaderamente podamos entender lo que su palabra nos está hablando, lo que su palabra quiere decirnos en esta hora, ahí mismo donde estamos en el 10, pero en su versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre,
pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. El juicio de Dios en el capítulo 8 es donde se desprende, pero estas almas están pidiendo que verdaderamente sean vengadas, que el juicio de Dios venga sobre aquellos que hicieron que ellos derramaran sangre o murieran o fueran los mártires en ese entonces. Cuando yo estoy leyendo esto, mi corazón es ministrado, es tocado, y me lleva a segunda de Timoteo, y podemos leer todo lo que es segunda de Timoteo capítulo 4, porque dice la palabra de Dios. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo que él necesita, o sea, le está ordenando, le está encargando por medio del Señor Jesucristo y Dios. ¿Quién es el que va a juzgar? Va a juzgar nuestro Señor Jesucristo a los impíos. Capítulo 8 de Apocalipsis, cuando suenen las trompetas, empezará el juicio de Dios sobre los impíos. Pero hemos hablado de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor eterno de Dios para con los humanos. Pero aquí le está dando un mandato el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: te encargo, o sea, lo está haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, un día vendrá nuestro Señor Jesucristo y traerá juicio. Puede ser un juicio donde nos declare absueltos, pero puede ser un juicio que nos declare condenatorio según nuestra vida ahora en el presente. Por eso es tan importante estudiar el pasado, pero vivir el presente para poder gozar del futuro. Lo que usted y yo hagamos en el presente repercutirá sobre el futuro, donde el día que nuestro Señor Jesucristo nos juzgue, cuando Él se manifieste, ¿qué será para nosotros? ¿De qué manera se va a manifestar? Cuando Él establezca su reino, ¿nosotros gozaremos de su reino? ¿O iremos al lago de fuego? Por eso Dios habla hoy a nuestro corazón y nos dice que pongamos atención, porque de lo que hoy hagamos dependerá nuestro futuro, si vamos a reinar junto con Él, si vamos a ver la manifestación de su poder, o vamos a ser juzgados como impíos y lanzados al lago de fuego. Entonces Él le declara esto: te encargo esto, dice ya, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Algo que le está sugiriendo o encargando el apóstol Pablo es que predique la palabra. ¿Cómo nosotros podemos predicar la palabra? Podemos predicarla con nuestro testimonio. Yo se los he dicho anteriormente. ¿Cómo han sido nuestras acciones ante nuestro prójimo? Porque de eso depende que esas almas puedan ser alcanzadas. Necesitamos nosotros renovar nuestro ser, porque Timoteo había sido enseñado por su abuela y por su madre. En él había existido una fe de la palabra de Dios, y eso era lo que lo mantenía firme, y es lo que le viene a decir ahora Pablo a él. En la Nueva Traducción Viviente dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, en 2 Timoteo 4, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea no
el tiempo oportuno, sea o no el tiempo oportuno. Estuvimos leyendo allí en Apocalipsis, Dios que le habla de un librito, que le dice, come de ese librito que será dulce a tu paladar. Pero dice que era dulce, pero conforme iba cayendo a su vientre se hacía amargo, porque la palabra tiene doble poder, tiene doble filo, de escudriñar la mente, los pensamientos, partir el alma y el espíritu, o sea, cortar las cosas que nos afectan. Usted y yo vamos a pasar por procesos que son parte de nuestro caminar en la tierra, pero estos mártires que habla aquí en el 6 de Apocalipsis, que piden venganza, estos mártires murieron predicando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios. Pero Dios les dice, los viste de vestiduras blancas y les dice, esperen un momento más hasta que estén todos sus consiervos. Nosotros quizás hemos tenido sufrimientos, no por causa del Evangelio de Cristo, porque el apóstol Pablo fue vituperado, fue latigado, fue preso, pero él mantuvo la palabra de Dios. Aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo predicaba la palabra. Desde la cárcel, el apóstol Pablo se encargaba de las iglesias. Tenía mensajeros que llevaban los mensajes a las diferentes iglesias. Por eso le dice aquí a Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea no el tiempo oportuno. Quizás usted está pasando un momento difícil hoy. Tal vez yo estoy pasando un momento difícil, pero eso no me tiene que retener para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Muchas veces nos excusamos, es que hoy no pude, es que no tengo tiempo. Aquí nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo, comiendo la palabra de Dios, que muchas veces para nosotros va a ser dulce, pero muchas veces va a ser amarga porque nos va a poder confrontar. Pero ese confrontamiento nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros seamos saturados de Él y seamos limpiados, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, es el presente de lo cual Dios está hablando para que estemos preparados para el futuro, para cuando sea el juicio, usted y yo no seamos condenados, sino que seamos absueltos. Entonces dice ahí, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Quizás hoy usted diga, no es tiempo. O sea que aquí está diciendo que la palabra se debe predicar en todo tiempo. Esté pasando yo momentos difíciles o cómo esté el panorama también ambiental. Me manda a hablar la palabra de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda y que nadie vaya a juicio, sino que Dios quiere que seamos efectivos en que aquellas almas que no han venido a sus pies lo puedan hacer. Y luego dice, corrige, reprende. ¿Cómo podemos corregir si no conocemos la palabra? Tenemos que conocerla, tenemos que comer el librito de la palabra. Dice, corrige, quizás lo estoy adaptando de esta manera porque cuando lleguemos a ese capítulo quizás Dios nos va a hablar de otra manera. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, nos va a hablar en el tiempo oportuno. Entonces dice, corrige, reprende y anima a tu gente. ¿Con qué dice? Tenemos que corregirlos, tenemos que reprenderlos, pero tenemos que animarlos. ¿Con qué dice? Con paciencia y una buena enseñanza. ¿Cómo podemos nosotros dar una buena enseñanza si ni siquiera escudriñamos su palabra? Cada día que nosotros leemos su palabra, Dios nos revela los misterios que están aquí y nos enseña cosas que anteriormente nosotros no conocíamos. Hoy el Señor nos lo hace entender. Necesitamos nosotros comer la palabra de Dios día a día, someternos a su palabra y así de esa manera nosotros podamos alimentarnos y de esa misma manera nosotros podamos ¿qué? Corregir, reprender, pero animar a nuestra gente con paciencia. O sea que tenemos que ser pacientes, no acelerados, porque nosotros venimos y decimos, acepte, si no va a ser condenado, va a ir al infierno.
estamos condenando. El único que puede condenar es Cristo. Hoy es tiempo de que nosotros prediquemos la palabra. Podemos decir, el Señor nos habla de esta manera. Si tú aceptas a Cristo, gozarás de vida eterna. Pero si tú rehusas a no aceptarlo, te espera muerte eterna. Pero no en condenación, sino que dice que tenemos que ser pacientes y con una buena enseñanza. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y eso ya lo vemos, que mucha gente solo busca lo que quiere escuchar. Porque cuando nos exhortan, nosotros decimos, oh no, reprendo esa palabra. Esa palabra no viene para mí. Pero la palabra de Dios siempre va a ministrar nuestra vida y puede venir con una palabra de amor, pero puede venir con una palabra de exhortación, pero con amor. Entonces, no podemos rechazar la palabra, pero ahora muchos solo quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, como el pueblo de Israel cuando Jeremías les hablaba, les decía, viene destrucción para Judá. Pero otros profetas decían, no, viene bendición. Y el pueblo de Israel estaba en mal camino, estaba pecando. No podía venir algo bueno sobre ellos, si no querían obedecer. Entonces Jeremías les decía, viene destrucción si no se arrepienten. Pero el pueblo quería escuchar lo que los otros profetas mentirosos les decían. Y vino el juicio sobre Judá. Vino hambre, vino muerte, vino cautiverio, por no escuchar la palabra de Dios, por querer escuchar lo que nuestros oídos quieren sentirse. Como dice, queremos escuchar bonitas palabras. No, a veces Dios nos va a corregir, pero dice que corrijamos. Dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, o sea, tras las costumbres, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ya les dije que ellos sufrieron por el Señor. El apóstol Pablo le quitaron su cabeza decapitado, al igual que Isaías fue aserrado. Todos murieron como mártires, hablando la palabra de Dios. Y dice aquí, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que se te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. El apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, ya mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir como una ofrenda? Como un sacrificio. ¿Será que nuestra vida ya fue derramada como un sacrificio agradable a Dios? El apóstol Pablo está diciendo, ya, en cuanto a mí, porque hoy te toca a ti predicar, pero en cuanto a mí, ya mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. En cuanto al apóstol Pablo, había corrido la carrera, ya había terminado su carrera, había peleado las batallas que tuvo que enfrentar, pero dice que se mantuvo fiel. ¿Qué tanto fiel nosotros nos hemos mantenido? Y dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El apóstol Pablo iba a recibir la corona de justicia, mientras en Apocalipsis 8 habla de un juicio. No habla de que los impíos serán coronados, sino que habla de que viene juicio de muerte para ellos. Para nosotros no estar en ese tiempo de juicio condenatorio, sino que podamos salir absueltos, necesitamos terminar nuestra carrera, pelear la buena batalla y mantenernos fiel a Él. Entonces,
cuando el Señor justo, bueno y justo venga, no va a recibir usted condenación, no va a recibir lo que viene para el futuro, sino que en el futuro usted recibirá una corona donde le va a decir: por cuanto has hecho esto, ahora te corono con la justicia de Cristo. Porque Cristo es el que nos justifica a través de su sangre. Somos justificados por su sangre, no por nuestras buenas obras. Nadie se va a salvar por buenas obras, sino que se va a salvar aquel que gane la batalla en la vida, que corra su carrera y la termine y se mantenga fiel en toda circunstancia, en todo momento. Entonces, usted recibirá esa corona de justicia. ¿Por qué le digo no por obras? Las obras son buenas, pero no salvan. Pero la intimidad, la relación y la obediencia con Dios son los que nos va a dar una vida eterna con Él. Cierre sus ojos ahí y vamos a darle gracias a Dios. Querido Padre Dios, yo sé que tu palabra es clara como el agua. No un agua, Padre, o una agua sucia, sino que esa agua limpia, Señor, cristalina, transparente, resplandeciente, Padre Celestial, que nos hace limpiar todo nuestro ser, nos purifica, Señor, para ti, para que el día de mañana, Señor, podamos nosotros salir absueltos cuando nos enfrentemos, Señor, ante ese trono, precioso Rey. Tú nos digas que pasemos, Señor, a tu presencia y no que seamos lanzados al lago de fuego. Hoy debemos de vivir el presente, Señor, no el mañana, sino el presente, corriendo y peleando la buena batalla y manteniéndonos fieles predicando tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, ministranos y que tu gracia preciosa siempre esté sobre nuestras vidas. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.